Gloria al nombre de Jesucristo. Dios les bendiga, hermanos y amigos que están por ahí sintonizando. Amén, aleluya, esta transmisión. Si la quiere compartir, amén, gloria a Dios y aleluya. Bienvenido sea. Quiero reflexionar acerca de un punto bien importante. Y voy a hablar acerca del abuso y el uso de las profecías dentro de la casa del Señor. Amén, por la palabra del Señor. Y queremos analizarlo un poquito conforme a las escrituras del Señor. Permítame aquí un minutito. Gloria al nombre de Cristo. Alabado sea Dios. Bueno. Así que gloria al nombre de Dios. Bendiga a mi hermano Oscar Díaz, Alfonso, Iglesia Aposento Alto, Melissa Valga. Que le bendiga mucho, pastor. Amén, amén. Estamos tratando aquí de compartir algo rapidito para así comenzar con el video. Si quiere compartirlo, se lo agradezco, gracias. Si no, pues amén, gloria a Dios. Amén, eso es lo que quería. Bueno, gloria al nombre de Jesucristo. Quiero tocar un temita acerca de que, bueno, lo he tocado varias ocasiones, lo voy a tocar otra vez. Encontré algo muy tremendo aquí que lo quiero compartir, lo quiero leer con ustedes, acerca de la profecía y de dónde es que viene ¿verdad? La profecía. Hay tres voces que hablan en medio de la profecía. Es la voz del hombre, la voz del diablo y la voz de Dios. Tres profecías. Creemos, ¿verdad?, que lo que la Biblia dice, que no menospreciemos la profecía. Creemos que el don está activado, está presente en medio de la iglesia. Amén, pero sí podemos mirar panorámicamente un efecto que ha causado, creo que es parte de lo que está pasando en la iglesia de hoy, los tiempos proféticos que estamos viviendo. Todos estamos esperando a que Cristo venga, ¿verdad? Todo está cumplido, el cumplimiento profético está a las puertas. Creo que Cristo está a las puertas, ¿no? Todas las señales están cumplidas, ¿verdad? Y es tiempo de buscar a Dios como nunca antes en su vida. La única alternativa, la única solución es Jesucristo. Ahora, conforme a estos tiempos, obviamente el temor de Dios ha ido disminuyendo, ¿no? Cuando vemos nosotros la vida de los judíos, cómo escribían las escrituras, cómo se dirigían hacia Dios, que era casi, ellos trataban la manera menos posible de mencionar la palabra Jehová, o decir así dice el Señor. Pero nosotros hoy en día, como hemos visto, obviamente la apostasía, el desorden que estamos viviendo en estos tiempos, ha traído una falta de temor y reverencia hacia lo que es la figura de Dios, ¿no? También vamos a titular este mensaje entre la Biblia y la profecía, ¿verdad? Lamentablemente nosotros, si la iglesia de Cristo supiera la importancia de las escrituras, a mí no me cabe en mi mente cómo hay personas que pretendemos enseñar sana doctrina y atacamos el conocimiento escritural. El apóstol Pablo nunca atacó el conocimiento escritural, sino que atacó las vanas palabrerías. Cuando el apóstol Pablo escribe a Corintios y habla de las vanas palabrerías, ¿verdad?, y esas palabras de humana sabiduría, lo que se está refiriendo es a la filosofía del tiempo, no se está refiriendo a la predicación bíblica ni el estudio de la palabra del Señor. Muchas veces tenemos que entender y tenemos que tener un balance entre lo que es el estudio. Obviamente tenemos que tener un balance entre lo que es el estudio de la palabra y lo que es nuestra vida espiritual. Entiendo perfectamente que hay mucha gente que se dedica mucho al estudio de la palabra y descuidan lo que es la vida de oración. Y entiendo que hay mucha gente que oran demasiado y descuidan la vida de la lectura de la palabra del Señor. Ambos extremos son sumamente peligrosos. También te queremos poner en perspectiva que muchas veces creemos que el único problema que existe dentro de la iglesia de hoy es el asunto de la apostasía, la herejía, el libertinaje, y todo eso es una realidad. Pero el problema va mucho más allá. Y el problema va mucho más allá. Hoy en día, como dije ahorita, ¿verdad?, aplicándolo a la cuestión de los fines de los tiempos, creemos, ¿verdad?, que hoy en día el temor de Dios está por el piso. A mí nos ha hablado cómo las personas de antes, especialmente los judíos y especialmente los escribas, que a veces había personas que transcribían las escrituras, pero cuando se tomaban con el nombre de Dios y con el nombre de Jehová, tenían hasta un ritual de purificación porque creían que el nombre de Dios era tan sagrado, ¿no? Y es curioso notar y entender que ellos simplemente, como dice Hebreo, ellos simplemente gozaban de la sombra y la iglesia de Cristo goza de la sustancia.
Cuando usted lee el libro de Hebreos capítulo 12, verso 12 en adelante, usted se va a dar cuenta que hay una analogía, hay una comparación entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, refiriéndose a aquellos que desobedecen la voz de Dios. Y usted se va a dar cuenta que tanto la ley y la gracia, Dios es un Dios celoso. Y Dios es un Dios que le gusta que lo obedezcan, ¿verdad? Eh, Dicho esto, tenemos que entonces llegar a una conclusión y yo creo que el temor de Dios hoy en día está por el piso. El decir así dice el Señor, o así dice el Espíritu Santo, o así te dice Dios, aleluya, que creo que la fórmula correcta nuevo testamentaria es decir así dice el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero hoy en día lamentablemente decir así dice el Señor se ha tomado como muy livianamente y personas todos los días se dedican a profetizar o a hablar, a hacer ¿verdad? Y a mí realmente a mí no me molesta que la gente haga eso. A mí la preocupación genuina es, ¿verdad? Porque mucha gente no entiende nuestra preocupación. Es el mal uso de la profecía, ¿verdad? Y el don de la profecía, aleluya, en medio de estos tiempos, ¿verdad? La profecía bíblica no fue para utilizarse como los adivinos, ¿verdad? Los adivinos, la gente van a los adivinos, a las brujas, a los hechiceros, buscando buscar que alguien le diga algo acerca del futuro, acerca de los acontecimientos. Pero nosotros, mi hermano, primero tenemos que entender que el velo fue roto, tenemos acceso a la presencia de Dios. La Biblia dice, ¿verdad? En el libro de Hebreos que nos acerquemos en plena certidumbre de fe. Y cuando nosotros nos acercamos al Señor en oración, en ayuno y en búsqueda, obviamente el Señor nos habla. Dios no tiene en este momento, ¿verdad? En esta dispensación de la gracia, Dios no tiene contratos especiales con nadie, ¿verdad? Y volvemos a repetir un texto que siempre lo he dicho mucho. La Biblia dice que los profetas, Cristo mismo dijo que los profetas fueron hasta Juan. Aleluya, que los profetas fueron hasta Juan. ¿Por qué habla eso? Porque con Juan se cierra el canon del Antiguo Testamento y del Antiguo Pacto. Ese Antiguo Pacto, Dios tenía una forma especial de trabajar y era que Dios dirigía al pueblo a través de su profeta, porque Israel, el plan de Dios para Israel es que Israel fuera una teocracia, ¿verdad? Que Dios gobernara. Y aunque tuvieron reyes, siempre la voz profética pues jugaba un papel muy importante en medio del pueblo de Dios. Y ahí estaba el profeta que los dirigía, quién iba a ser el rey, a quién había que ungir, cuándo iban para la guerra, cuándo iban para aquí, cuándo iban para allá. Amén. Y el profeta tenía una voz muy importante en medio del pueblo. Ahora, en el Nuevo Testamento, usted sabe que el velo fue roto. Solamente el sacerdote en el Antiguo Testamento entraba una vez al año al tabernáculo para ofrecer el sacrificio de expiación a favor del pueblo todos los años. Y la palabra del Señor, ¿verdad? Estipula, y hace también el libro de Hebreos, hace una analogía, ¿verdad? Y cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, el velo fue roto desde arriba hasta abajo para darnos acceso a la presencia del Señor. Nosotros tenemos que entender que cuando Cristo dice que los profetas fueron hasta Juan, tenemos que entender que esa clase de profetas del Antiguo Testamento, que solamente Dios les revelaba al profeta, que Dios le hablaba al profeta, que solamente había una persona elegida o varios, podía abrir varios a la vez, ¿verdad? Que les revelaba. En ese momento el Espíritu Santo venía sobre ellos para inspirarlos y darles revelación, ¿verdad? Que se convertía, por ejemplo, en el caso de Jeremías, en el caso de Ezequiel, en el caso de Daniel, en el caso de los profetas mayores y menores, se convirtieron, ¿verdad?, en lo que forma parte de las Sagradas Escrituras. Y entendemos lo que la Biblia dice en 2 de Timoteo capítulo 3, verso 16, que toda la palabra inspirada por Dios. O sea, que esa inspiración, esa revelación carece de error y que proviene de la misma boca de Dios. Ahora, la diferencia que existe en el profeta del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es que la Biblia dice, Pablo escribe un capítulo completo en Corintios. Obviamente Corintios era una iglesia que tenía dones espirituales, pero que Pablo dijo, no le puedo hablar como espirituales, sino como carnales y como a niños espirituales, ¿verdad? Y ese es otro tema, porque ciertamente entre la niñez espiritual, la inmadurez espiritual y lo que es ser niño y ser carnales, ciertamente no hay mucha diferencia, obviamente porque están comenzando, ¿verdad? Y hay muchos principios que tienen que aprender. Por eso es importante nosotros coger un buen discipulado, un buen fundamento sobre las cosas bíblicas. Recuérdese, amén, aleluya. Y tenemos que entender que
el apóstol Pablo escribe un capítulo entero acerca de la profecía y dice que que los profetas hablen de 2 y 3 y que el pueblo calle juzgue la profecía. Esta instrucción nunca se había dado antes y mucho en el Antiguo Testamento. Eso quiere decir que hay una gran diferencia entre el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto, ¿verdad? Hay una diferencia que ahora la palabra del Señor, usted puede buscarlo en Hebreos capítulo 1, verso 1, donde la Biblia dice que Dios hablando de muchas maneras, por diferentes personas y diferentes formas, Dios nos ha hablado ahora a través de su Hijo, ¿verdad? Y ese Hijo amado es lo que el evangelista Juan estipula el evangelista Juan, el Evangelio según San Juan capítulo 1, que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios, y el verbo se hizo carne y el verbo, ¿verdad? Ese verbo es la palabra que encarnada. Por eso que Hebreo hace referencia a que Dios nos habló a través de su Hijo. Ahora, la Biblia dice que no podemos menospreciar la profecía. Entonces, como Pablo estaba estableciendo un principio de que nosotros podemos juzgar la palabra, pero en basada a qué? Bueno, en primera de Timoteo, en primera de segundo de Pedro, el capítulo 1, verso 19. La Biblia dice que tenemos la profecía más segura y más certera, que es la palabra de Dios, la cual alumbra como una antorcha en los lugares más oscuros. Uno de mis textos favoritos. Entonces, la palabra hoy en día viene a jugar un papel muy importante. Obviamente, el Antiguo Testamento, obviamente, los judíos tenían los escritos, tenían la revelación, ¿verdad?, antigua. Pero es muy interesante conocer lo que dice el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 1, que se le había dado a conocer los misterios ocultos desde las edades, de los siglos pasados. Entonces, y revelado ahora para este tiempo, para sus santos. Por eso que la Biblia habla alrededor de como 13 o 15 misterios que eran cosas reveladas específicamente en el Nuevo Testamento, que en el Antiguo Testamento no se hablaba nada de ella. Por ejemplo, como es la iglesia. La iglesia es un misterio. La iglesia no había sombra en el Antiguo Testamento, pero es un misterio revelado ahora a través de sus siervos los profetas, los apóstoles. Y por ejemplo, el apóstol Pablo fue un apóstol para los gentiles. El apóstol Pedro fue apóstol para los judíos. Y eran misterios, ¿verdad?, ocultos desde las edades, reveladas ahora a los santos, a la iglesia de Jesucristo, ¿verdad? El arrebatamiento es un misterio. Y todas estas cosas hablan acerca, ¿verdad?, que hay cosas que han sido reveladas, hay cosas que han sido destapadas para esta dispensación de la gracia única y exclusivamente para su iglesia. Entonces, entendiendo esto, que Israel no tenía eso. Nosotros tenemos una palabra, la Biblia, 66 libros, por el cual es el fundamento, ¿verdad?, sobre el cual el creyente tiene que fundamentar su fe. Nosotros no podemos basar nuestra fe y fundamentar nuestra fe en profecía, ¿verdad? Porque lamentablemente hoy en día, para muchos, o para la iglesia de hoy, o para muchos, mejor dicho, tenemos que entender que la Biblia está aquí para muchos y la profecía está para acá, para muchos, está por acá arriba, por encima de la palabra del Señor. Y ese error está muy latente en la iglesia de hoy. Nosotros no le damos la importancia a la Biblia que se le tiene que dar. Inclusive, como dijo ahorita, aquellos que pretendemos enseñar las escrituras, ¿verdad? Que yo no estoy aquí invirtiendo un tiempo para que usted vea que yo sé Biblia. Ese no es el objetivo ni es el fin. Estamos aquí para poder educar a alguien y para poder arrojar luz, ¿verdad?, a través de las escrituras de lo que Dios quiere para su iglesia. Ese es el orden bíblico. Lamentablemente, como dijo ahorita también, se ha perdido el temor a Dios, se ha perdido la reverencia a Dios, hay una falta de sometimiento, hay una falta de discipulado, hay un desorden, hay un caos en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Porque cada cual reclama tener la autoridad propia. Y cada cual dice que lo que hace Dios se lo reveló y Dios se lo mostró. Y libre el Señor de nosotros comenzar a cuestionar lo que la gente dice que Dios le dijo. No, pastor, Dios me dijo que me fuera. No, pastor, Dios me dijo que yo soy pastor. No, Dios me dijo que yo soy evangelista. Y Dios libre hoy en día de nosotros cuestionar de una boca de una persona, Dios me dijo o Dios me reveló en un sueño, Dios me habló en visión. Dios libre. Pero ese no es el caso y tampoco eso es la enseñanza apostólica para la iglesia de Jesucristo. Eso no es una enseñanza apostólica. Fíjese bien, cuando la Biblia habla en el Antiguo Testamento, inclusive en el Nuevo Testamento,
acerca de los agoreros, acerca de los pitonizos o de la pitoniza, que significa, ¿verdad?, de una culebra. Y eso significa práctica satánica. La adivinación, ¿verdad?, era una práctica a través de rituales, etcétera, etcétera. Y muchas veces nosotros simplemente nos interesa la información, pero no nos interesa la procedencia de la información que recibimos, o la procedencia de la revelación, de la supuesta revelación, o la procedencia de la supuesta profecía. Fíjese bien, en Hechos capítulo 16 se registra un caso muy curioso. El apóstol Pablo, si no me equivoco, está en Éfeso. Si mi mente no me falla, yo sé que es Hechos capítulo 16, donde se acerca una mujer con espíritu de adivinación, la cual dice: escuchar a estos siervos de Dios que traen el mensaje de salvación. Y esta mujer le traía grandes ganancias a sus amos, dice la palabra del Señor. Y aquí yo quiero leerle un comentario que estaba leyendo, muy interesante. Muy interesante, y específicamente le voy a citar el texto. Dice, estaba siguiendo el verso Hechos 16, 17. Estaban siguiendo a Pablo y nosotros daban voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradándole a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salga de ella. Y salió en aquella misma hora. Hechos 16, 19 dice: pero viniendo sus amos, que había salido salió de la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y Silas y lo trajeron al foro ante las autoridades. La tremenda revelación de esta muchacha tenía un espíritu de adivinación. Pablo, que fue, y Silas eran siervos de Dios que anunciaban el camino de la salvación. Esa supuesta revelación no tenía nada de extraordinario, porque Pablo y Silas llevaban varios días en la ciudad anunciando públicamente el camino de la salvación, y era obvio que ellos eran siervos de Dios. Esta muchacha, con toda la adivinación, había desarrollado una capacidad de observar mayor que el común de la gente. Todo lo que veía y escuchaba tampoco era diferente de las adivinas modernas de la iglesia de hoy, porque también daban grandes ganancias a su amo. Fíjese, el comentarista dice que, y una observación y un punto de vista muy tremendo. Dice que obviamente Pablo llevaba varios días predicando en ese lugar. Y la profecía de esa mujer no era nada extraordinario. Ciertamente el apóstol Pablo y Silas eran siervos de Dios que estaban anunciando el camino. Ahora, mire qué interesante, porque no siempre, esto hay varias observaciones. Número uno, no siempre esa revelación era una verdad. Era una verdad. ¿Sabe lo que? No dijo una mentira, dijo una verdad. Entonces, tenemos que partir de la premisa que muchas veces, pero es una verdad mal aplicada, es una verdad con otra intención. Porque fíjese bien, uno estaba escuchando un mensaje en estos días, venía en el auto, y uno de los nombres, una de las traducciones de diablo o Satanás significa el que traduce. Cuando Cristo va al desierto y tenta a Cristo en el desierto, Satanás utiliza la misma Biblia pero mal aplicada. O sea, la tradució, la aplicó pero mal aplicada para llevar a Cristo a un fracaso. ¿Sabes? Satanás no le dijo una mentira a Cristo en el desierto, en Mateo capítulo 4, Lucas capítulo 4, que se registra que el Espíritu llevó a Cristo al desierto para ser tentado y probado. Pero Satanás no le fue con una mentira, Satanás le fue con una verdad torcida. Aleluya, con una verdad con otra intención. La divina estaba, en el caso de Pablo y Silas, la divina no estaba dando una revelación extraordinaria. Estaba diciendo una verdad, pero que venía con otra intención. ¿Por qué? Porque esta mujer le daba grandes ganancias a su amo. O sea, que ella quería reafirmarse delante del pueblo, que también de alguna manera ella tenía revelación. Entonces, hay mucha gente que pueden hablar ciertas verdades, pero que su procedencia es su intención. Obviamente, el comentarista dice aquí que esta mujer había desarrollado una capacidad de observar, una capacidad de analizar, una capacidad de ver cosas que muchas veces la gente no observa. Y yo le puedo testificar que yo me he encontrado con personas de esa manera y he trabajado con personas de esa índole. Mucha gente que escuchan, que oyen, que ven, que muchas, inclusivemente hay gente que le confían cosas
le confían cosas y estas personas van acumulando información, como este comentarista dice que la divina que estaba detrás de Pablo anunciando que estos son los hijos del Dios Altísimo, que están anunciando el camino de la verdad, no era una revelación extraordinaria, era una revelación que era una verdad y no era algo extraordinario, pero la intención era doble. La intención era producir ganancias a sus amos y producir un estatus de respeto delante de las personas. Entonces hay personas que utilizan la profecía para producirse en ello un estatus de espiritualidad delante del pueblo, no para traerle gloria a Dios, sino para traerse gloria a ellos mismos. Es bien importante que muchas veces creemos, no, si Dios no habla, si Dios es una mentira es del diablo, si Dios es una verdad es de Dios. Pero en el discernimiento espiritual tiene que trascender eso. ¿Por qué? Porque la mujer adivina que estaba diciendo esto del apóstol Pablo y de Silas era totalmente una realidad, pero era una realidad torcida para buscar un beneficio propio. Hay mucha gente que, por ejemplo, hay gente que hay que hablarlo así. Al pan, pan, y al vino, vino, los blancos, blancos, los negros, negros. Hay personas que usted no sabe de qué mata plata no salieron, para hablar de una forma coloquial, de una forma que me pueda entender en el buen español puertorriqueño. Hay gente que usted no sabe de qué mata plata no salieron, hacen un Facebook Live y ahí comienzan a profetizar y ratamansa y por ahí para abajo siguen con las lenguas, a veces hasta fingidas, lenguas aprendidas, amén, porque las lenguas que son de Dios, hermano, y aquel que ha sido bautizado en el Espíritu Santo y aquel que conoce, amén, sabe cuando, y el que tiene el Espíritu de Dios sabe cuando esa procedencia viene de Dios, viene de los hombros o viene del diablo. Amén, porque hay un sentir de parte de Dios. Amén, entonces este asunto hoy en día de nosotros proyectarnos a nosotros por medio de que si yo prendo un Facebook Live y no hablo 4 lenguas, la gente cree que lo que yo estoy hablando no proviene de Dios. O las lenguas le dan autoridad a mi mensaje. O el yo profetizar está testificando que yo soy un hombre de Dios. Entonces, hoy en día hay mucha gente que aparente y alegadamente están hablando una verdad, pero es una verdad torcida porque lo que están buscando es ganancia. Y eso también, una ganancia quizá puede finalizar en una ganancia monetaria, pero puede también redundar en una ganancia de fama. Y hay mucha gente que utilizan como base y fundamento no la palabra del Señor, ni el anuncio del Evangelio, ni el amor genuino a las almas, ni una procedencia de un corazón puro de querer edificar la iglesia. Porque aquí lo único que edifica la iglesia es la palabra del Señor. Y obviamente, amén, la palabra del Señor es la que edifica, es la que sobre el cual nosotros tenemos que levantar nuestro fundamento sobre la palabra del Señor. Y lamentablemente nosotros tenemos la profecía, tenemos la Biblia por aquí abajo y tenemos la profecía por aquí arriba. Y esto es muy interesante porque hoy ha habido un desenfreno, ¿verdad? Primera de Juan capítulo 4 verso 1, la Biblia dice que han salido muchos falsos profetas por el mundo. Y dice que probemos los espíritus si son de Dios. Ahora, no es extraño ver una inundación de profecías, ¿verdad? De profecías que viene terremoto para Puerto Rico. Ahora pregúnteme, pastor, ¿usted cree que viene un terremoto a Puerto Rico? Claro que sí. Ahora recientemente, el 18 de octubre, si no me equivoco, se cumplieron 100 años, ¿verdad? 100 años del último terremoto grande que fue de 7.3. Amén, en la cara de Richard, ¿verdad? Eso fue, pero también hubo uno en el 1700 algo, creo de 8.5, un desastre tremendo. Amén, y creo que sí, que tarde o temprano esta isla será visitada por un terremoto. Creo que tarde o temprano, esas son situaciones obvias, hermano. Porque son obvias, hay una falla, tenemos una falla al norte de Puerto Rico que se llama la Trinchera de Puerto Rico. Aproximadamente de profundidad, mide 22,000 pies de profundidad. En Puerto Rico se espera un terremoto y muchos dicen que es un mega terremoto. Un mega terremoto es cuando la capa tectónica se zafa de cantazo y produce unas olas increíbles. Obviamente ya hemos tenido varios sacudimientos en esta isla y no es algo nuevo, no es algo novedoso. Puerto Rico, Estados Unidos, yo te puedo decir que Yellowstone, en un parque en Estados Unidos, hay un mega volcán, amén, que tarde o temprano explotará. Yo no tengo que profetizar porque son cosas obvias. Y usted ve, hay dos clases de profetas. Están los profetas que profetizan cosas obvias, cosas razonables, cosas, amén, aleluya, que uno sabe que en algún momento va a acontecer. Ahora, nosotros tenemos la profecía más certera y más segura, la cual es la palabra del Señor. Y la profecía está diseñada para confirmar lo que está escrito. Fíjese bien, en la iglesia de Antioquía,
eh, en Hecho, en la iglesia de Antioquía, dice la Biblia que pasó un profeta que anunció un terremoto sobre Jerusalén y vino un terremoto sobre Jerusalén y que Antioquía envió ayuda a esa iglesia, allá en Jerusalén. Amén, pero es interesante que se menciona eso, no obviamente para resaltar la generosidad de la iglesia de Antioquía, sino para que también dar a entender que si hay un profeta verdadero se tiene que cumplir. Y fíjese bien, en ningún momento el profeta anunció que era juicio, porque esa es otra cosa. Amén. Nosotros estamos en algo que se llama los principios de dolores. En Mateo capítulo 24 la Biblia registra claramente los principios de dolores. Guerra, rumor de guerra, hambre, peste, destrucciones, guerra, rumores de guerra, eh, tumultos. La gente correrá de aquí para allá, la ciencia aumentará. Y todas estas cosas negativas que están aconteciendo a nivel mundial, los volcanes, los maremotos, los terremotos, los huracanes fuertes y un sinnúmero de cosas. El propósito de eso es anunciar que Cristo viene. Ahora, si yo le digo a la iglesia, yo comienzo a anunciar a la iglesia, mire, iglesia, son juicios. Yo estoy quitando de perspectiva a la iglesia de que la Biblia dice que hay dos actitudes. Eh, número uno, en Lucas capítulo 21, la Biblia dice que desfalleciendo el corazón de los hombres por la expectación de las cosas que vendrán. Entonces, el hombre natural, el corazón se le desfallece. ¿Por qué? Porque cree que es el fin. Pero ¿qué le dice a la iglesia? Le dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. Ahora, nosotros sabemos que vienen terremotos, que vienen maremotos, que vienen sacudimientos. Pero nosotros tenemos una esperanza, se llama la bienaventurada esperanza, que sabemos que todos estos acontecimientos son un anuncio claro y contundente para la iglesia, para aquellos que la Biblia avise que no andamos en tiniebla, para que ese día no nos sorprenda como ladrón en la noche, porque somos hijos del día y de la luz. Entonces nosotros, el arrebatamiento de la iglesia, el arrebatamiento de la iglesia no nos va a coger por sorpresa. ¿Por qué? Porque tenemos la antorcha, la palabra de Dios, que es una profecía certera y segura que alumbra el camino oscuro. ¿A qué horas en el reloj de Dios? Estamos a punto de llegar a la medianoche. La noche está oscura, la noche está avanzada. Cuando hace referencia a la Biblia, hace una simbología, una tipología de que aquella gente que estaban vigilando a la tercera y la cuarta vigilia, significa el proceso de espera, que cuando todo el mundo está durmiendo, la gente que sabe que están esperando al Señor y a Cristo, que levante a su iglesia, están velando, están orando, están siendo sobrios, esperando, amén, aleluya, ese arrebatamiento de la iglesia, donde esto mortal se vestirá de inmortalidad, esto corrupto de incorrupción. Entonces, si yo comienzo a decirle que todos estos acontecimientos son juicios, yo le estoy quitando a la iglesia la esperanza, la bienaventurada esperanza, esa bienaventurada esperanza de esperar que esto simplemente es la antesala. Amén, la antesala número uno de que Cristo viene. Segundo, la antesala de unos juicios mayores. 21 juicios revelados en el Apocalipsis. 7 truenos que no se le da a Juan que escriba, pero son juicios que van a caer sobre la faz de la tierra. Amén, que van a destruir esta tierra. Amén. Entonces, cuando usted le explica esto a la gente, dice, no, pastor, es que usted no entiende. Dios le reveló a fulano, Dios le mostró, tuvo un sueño. Mire, hermano, la Biblia va por encima de cualquier sueño. La Biblia va por encima de cualquier revelación, cualquier profecía. La Biblia es la profecía máxima. O sea, la Biblia confirma, o la profecía confirma si lo que se habló fue de Dios o no fue de Dios. Entonces, yo tengo que decirte bíblicamente que enfocarnos, que todo esto que puede hacer que antes que Cristo venga, Puerto Rico pase un tsunami. Dios lo ha hablado, yo creo que Dios ha hablado acerca de eso y ha hablado acerca de terremotos para Puerto Rico. Y prepárase si tiene que prepararse, pero más que una preparación material, tiene que haber una preparación espiritual, tiene que haber una preparación del espíritu. Amén, porque puede ser, hermano, que nosotros por servirle a Dios no es una garantía de que Dios no pasemos prueba ni que tampoco partamos de este mundo. Si no, pregúntese a la iglesia del primer y segundo siglo y del tercer siglo, que fue perseguida. Y muchos en la iglesia del tercer siglo fueron muertos por el testimonio de Jesucristo. Amén. Sirviéndole a Dios, Dios permitió que murieran de alguna manera como mártires de Jesucristo. Entonces, lamentablemente hoy en día, por medio de la profecía y por medio de este don mal utilizado,
amén, que muchas veces raya hasta en la locura. Y por el no estudiar la palabra del Señor, no ser responsable, no ser ministro responsable para estudiar, para nosotros poder llevar un mensaje de lo que realmente dijo el texto. ¿Qué se quiso decir en este texto? ¿Qué Cristo quiso decir que los profetas fueron hasta Juan? Y tener una responsabilidad como ministro del Señor, como la palabra dice en 2 de Timoteo capítulo 2 verso 5, que te presente como obrero aprobado, que no tiene nada de que avergonzarse, sino que usa bien la palabra de verdad, o sea, que interpreta bien la palabra de verdad. Muchas veces no creemos que es un requisito para ser un ministro aprobado. Claro que es el testimonio, claro que es el llamado, pero hay una responsabilidad. No podemos ser vagos, no podemos ser personas irresponsables a la hora de poder traer un mensaje de la palabra del Señor y no ser fiel a la palabra y hablar algo que realmente la intención original no fue decir eso que estaba escrito en la Biblia. ¿Ve? Lamentablemente, los dones están siendo mal utilizados como se utilizó en los tiempos del apóstol Pablo. Amén. Y Pablo y Sila le dijeron que eran siervos de Dios, pero su procedencia y su intención era otra intención que no era glorificar a Dios. Podrás profetizar, podrás hablar lengua, podrás predicar, podrás hacer lo que tengas que hacer, pero si tu intención no es glorificar a Dios, amén, aleluya, automáticamente se convierte en algo falso, aunque estés diciendo una verdad. Apúntese esa. Amén, gloria al nombre de Jesucristo. Y es una realidad. El desorden que estamos viendo, y quiero finalizar con esto, porque las redes sociales y todo esto ha causado un mal en la iglesia. Y es que aunque tenemos fácil comunicación, usted puede hablar con gente de España, con gente de Europa, Sudamérica, Estados Unidos al instante, hacer llamadas. Ya no tiene que comprar tarjeta de llamada para hacer llamadas. Mire, tiene todo el mundo el acceso. Pero ¿qué pasó esta información, estos mensajes de texto? A la gente la ha puesto vaga para leer. ¿Sabe? La gente lo más que leen son 3 o 4 oraciones. Y muchas veces para nosotros poder expresar una verdad bíblica en 3 y 4 oraciones no se puede expresar una profundidad de una realidad bíblica. Pero lamentablemente lo único que estamos acostumbrados es a leer 3 líneas, no estamos acostumbrados a leer 3 y 4 párrafos. Y yo lo he experimentado, a veces preparamos un estudio muy edificante para la gloria del Señor y la gente a veces ni los lee, pero cuando escribimos algo concentrado, que realmente no es una verdad, pero no es una verdad que pueda causar un cambio profundo. Y a veces los estudios son verdades profundas que impactan el corazón, pero muchas veces a la gente no le gusta leer. Y estas redes sociales ha causado este mal. Las redes, la ciencia, estamos vagos para leer y vagos para estudiar la palabra del Señor. Queremos algo concentrado, corto. No aguantamos un mensaje de 1 hora, de 1 hora y media. Y libre Dios que sea 2 horas. Ya la gente le aburre la palabra. Amén. Y es como este profeta que salió por ahí retando a la gente de sana doctrina, a los legalistas, ¿verdad? Que busquen un culto y que el que haga milagro pues es de Dios. Y lamentablemente esa es la mentalidad de muchos. La Biblia dice en 2 Tesalonicenses capítulo 2 que aún el mismo anticristo y falso profeta harán grandes señales y prodigios mentirosos para engañar a aquellos que no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. A gente que se van a quedar en la gran tribulación, que yo creo que van a seguirle al mismo diablo. Amén, por las señales y maravillas. Aquí es la palabra del Señor. Yo creo y hay que tratar de llevar la iglesia a un balance escritural, un balance de manifestación, pero un balance escritural. Que una iglesia sea capaz de gozarse en el fuego, pero que también sea capaz de sentarse a escuchar un buen mensaje y absorber la palabra y la enseñanza. Un balance, que una iglesia, una campaña se llene, pero que también una escuela bíblica sea capaz de llenarse y de retener los recién convertidos y las personas y los mismos miembros de la iglesia. Que no solamente la gente sientan a Dios cuando hay predicador invitado, que la gente no solamente sientan a Dios, amén, aleluya, porque esa es la diferencia. Permítame decirle con mucho respeto, amén, permítame decirle que muchas veces se habla el evangelio de antes y el evangelio de ahora,
Y muchas veces la gente ni vivieron el evangelio de antes, ni muchas veces, ni mucho menos están viviendo el evangelio de hoy. La diferencia del moverle a Dios al mover de hoy era que nosotros íbamos a las campañas, danzábamos y brincábamos, pero en la escuela bíblica, que era un culto de oración, hablábamos lengua, danzábamos sin predicador y se metía, amén, aleluya, la manifestación de Dios poderosamente sin haber predicadores invitados. Milagros y sanidades ocurrían sin haber predicadores invitados. Entonces, yo no me cuesta creer en ese avivamiento que solamente la gente danza cuando hay predicador, la gente danza y sienten a Dios cuando se le canta el coro, la gente sienten a Dios solamente cuando se le grita, pero hemos perdido la esencia, hemos perdido, amén, esa sensibilidad del Espíritu Santo y estamos rayando en lo que es el emocionalismo. Si solamente tú sientes a Dios cuando suena la batería y no sientes a Dios cuando ora, tienes que analizarte que posiblemente sea un emocionalismo. Así que, esa es la dinámica de la iglesia hoy pentecostal. Si usted no le danza, no le habla lengua en un Facebook Live o predica hablando 4 lenguas, la gente cree que Dios nos habló, aunque hable un mensaje bibliocéntrico. Amén. Ese es otro tema que voy a traer, un mensaje bibliocéntrico. Amén. Que sea centrado en las escrituras, no centrado en mis opiniones, lo que yo creo, en lo que yo opino, lo que dijo fulano, lo que dijo mengano, sino que sea un mensaje centrado en las escrituras. Así que Dios nos ayuda a vencer. Espero que esta pequeña explicación, amén, esta pequeña, ¿verdad? No sé si llama el estudio de la palabra, le pueda haber edificado de alguna manera. Amén. Si puede compartir el video, compártalo para que otros sean edificados y que por favor podamos crecer en el Señor. No ser niños espirituales ni tampoco utilizar la profecía como si fuéramos adivinos, levantándole la mano a los desobedientes, levantándole las manos muchas veces, dándole ministerio a personas que no pasan el requisito bíblico. O sea, esa es otra cosa. Dios tiene una sola boca, mi hermano. Dios no tiene ni 3 bocas ni una boca. Dios tiene una sola boca. Lamentablemente, si un culto no se profetiza, Dios no habla. Y si el predicador profetiza, pasan 500, le ponen la cabeza porque quieren escuchar la voz de Dios. Ese es el concepto que nosotros tenemos como cristianos pentecostales. No podemos decir otra cosa. Y es lamentable. Amén. Claro que no podemos menospreciar la profecía, pero te voy a decir algo. De cada 10 que profetizan, creo que solamente hay uno que es de Dios. Así estamos aquí. La Biblia dice que muchos falsos profetas han salido por el mundo. Amén. Y es una realidad, una triste realidad. Lamentablemente la Biblia va por encima de aún así dice el Señor. Amén. No me importa si te dijeron que tú eres pastor o eres evangelista. Si usted no cumple con los requisitos para ser ministro, para ser pastor, para ser qué sé yo, algo en la iglesia, no se meta porque usted se está metiendo en un problema muy, muy grave. Amén. Usted está tomando una armadura de Saúl y le va a quedar grande y le va a producir destrucción a su vida a la larga. He conocido personas que se han metido al ministerio porque un profeta le dijo y terminan sus casas destruidas. Bueno, desastre. Amén. Y yo te exhorto, hermano, que volvamos a la escritura. Volvamos a la palabra. Claro que hay profecía, pero que la profecía sea para confirmar lo que ya está escrito en la palabra del Señor Jesucristo. No busque, si usted no lee la Biblia, no busque profecía, que va a terminar confundido. Si usted no tiene una estructura de estudio, la Biblia, y es un mandato del Señor. La Biblia dice que escudriñemos las escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Si no hay una lectura de la Biblia, no te pongas a buscar profeta que vas a terminar turbado. Amén, no, vas a terminar turbado. Y lamentablemente tenemos personas que van aquí, van allá y dicen tú vas a hacer esto. Claro que la Biblia dice que la iglesia estaba ayunando y orando en Antioquía y que el Señor habló y que le dijeron apártame a Bernabé y a Pablo para la obra del ministerio. Amén. Y también la Biblia dice que Pablo le exhortó a Timoteo que avivara el don del fuego, aleluya, de Dios que estaba en él por medio de la imposición de la mano. O sea, ese fuego ministerial tenía que avivarlo. Y fue puesto por medio de la imposición del presbítero. O sea, que hay un orden bíblico, hay un orden que se ha perdido. Hoy cualquier hijo de vecino, amén, o aquí, o un fulano, un sultano, así te dice Dios, tú vas a hacer algo, tú vas a hacer aquello. Y lamentablemente desviamos a la gente
que son recién convertidos, que están en un proceso de discipulado, en vez de centrarlo en la búsqueda, en la intimidad, echar raíces, ya a los 3 meses están empezando en ministerio. Y no es que una persona pueda servir y que pueda testificar de donde Dios lo ha sacado, amén, pero después tenemos los resultados que tenemos hoy. Personas sin preparación, sin fundamento, amén, ministerios como le llamo yo, huérfanos, personas que no han echado raíces, ni siquiera sin un discipulado, llegan al ministerio de la noche a la mañana, cambian sus principios bíblicos, arrastran las multitudes, producen caos, producen desorden, producen división dentro del cuerpo de Cristo, porque no hubo un fundamento claro de un principio ministerial, ¿verdad? Y eso son cosas que tenemos que observar y tenemos que ver que están ocurriendo, que es mucho más allá de la apostasía. Hay un desorden profundo en el cuerpo de Cristo que produce burla y produce vergüenza, ¿verdad? Para aquellos que queremos un evangelio santo, que queremos un evangelio recto, que queremos un evangelio, amén, aleluya, que es serio. El evangelio de Cristo es serio. Lamentablemente el evangelio de hoy se ha convertido, como dijo un líder, si no me equivoco, Crisótomo, dijo que hoy le hemos entregado púlpito a niños, ¿verdad? Y la iglesia se ha convertido, aleluya, en una burla para muchos. Hoy cualquiera es pastor, hoy cualquiera coge un púlpito, y cualquiera dice así dice el Señor, te declaro, te profetizo, te decreto. Y es una pena, es un espíritu que se ha metido dentro de la iglesia de anarquía, ¿verdad? Impulsado, ¿verdad? Por Satanás y sus demonios, donde cada cual hay muchos capitanes y pocos marineros, ¿verdad? Como un buen refrán dice por ahí, muchos capitanes y pocos marineros, muchos caciques y pocos indios. Y porque todo el mundo, ¿por qué? Porque todo el mundo quiere ser visto, ya no hay, y es la intención del corazón. Creemos que la grandeza es ministerio, que la espiritualidad y que la unción es profetizar. Aleluya, y la unción de Dios va mucho más, trasciende mucho más que eso. La unción capacita. La misma unción, el llamado, te va a capacitar para resistir los días malos y la adversidad. Amén. Entonces, la unción es mucho más que brinco y salto. La unción es el llamado de Dios, es la licencia de Dios para nosotros poder operar en ese llamado con toda libertad y con toda autoridad que proviene de Dios. Pero hay autoridades usurpadas, hay ministerios usurpados. Amén. Y puedo dejarla aquí porque si no seguimos hablando de otros temas que no salgo mucho, ¿verdad? En Facebook Live mucha gente me pide en los estudios. No he podido salir porque le digo de todo corazón, mi prioridad no es estar frente a una cámara, Facebook Live. Sí tiramos los estudios bíblicos de la iglesia ¿verdad? Para que la gente se edifique. Mucha gente nos escriben que se han edificado a través de los estudios y a través de nuestros cultos para la gloria del Señor. Pero no lo tengo como una prioridad del Facebook Live, estar ahí, ¿verdad? Como mucha gente, y respeto cada cual como lo haga, pero no lo veo como una prioridad, ¿no? Entonces, ¿verdad? También hay gente que nos los piden, pero tenemos varios temas que así, Señor, cuando tengamos el tiempo, ¿verdad? Yo creo que hay un orden. Dios es primero, ¿verdad? La familia, el ministerio, y cuando sobre tiempo, entonces hay Facebook Live. Amén. Entonces, ¿verdad? Nuestros compromisos, estamos trabajando en la iglesia, ¿verdad? Fuertemente para la gloria de Dios. Dios está añadiendo los que han de ser salvos. Estamos contentos, ¿verdad? En el Señor. Dios nos ha dado una victoria tremenda para la gloria del Señor. Dios está añadiendo los que han de ser salvos. Amén. Estamos enseñando la palabra y estamos contentos. Gracias. Toda la gloria y la honra es para Jesucristo. Así que Dios me lo bendiga a todos los pastores, ministros que están por ahí, que nos saludan, y la gente que siempre están por ahí pendientes. Así que esperamos que Dios, ¿verdad? Dios les bendiga. Y cada vez que usted vaya de oración, por favor recuérdese de este servidor. Yo anhelo sus oraciones. Amén. Cada vez que usted vaya de rodillas, por favor ore por nosotros, por mi familia, por la iglesia, para que Dios nos siga bendiciendo. Así que Dios me lo bendiga a todos ustedes. Ahí un abrazo aquí, saludos desde Isabela, Puerto Rico. Amén. Aleluya. Amén. Así que Dios le bendiga hacia adelante en Jesucristo.